todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Verdaderamente Podcast, mi espacio, su espacio, aquí por Faya Media. No se olviden de suscribirse al canal de Faya, activar las notificaciones y dejarnos sus comentarios para saber qué les parece nuestro contenido. En el día de hoy tenemos un episodio muy especial debido a que tendremos la presencia de una invitada que para nosotros es considerada como un activo muy valioso de la sociedad dominicana debido a su alta capacidad de análisis y por todo el conocimiento que nos puede aportar y nos aporta. Nos conocemos ella y yo de los medios de comunicación y hemos tenido una afinidad que se nota incluso hasta en las interacciones a través de las mismas redes sociales. Ella es la doctora Katy Gómez. Bienvenida, doctora. Yo estoy feliz de compartir en este espacio. Yo estaba loca por sentarme en esta silla, señores, y ya llegué porque he tenido demasiado trabajo fuera del país, pero estoy aquí muy contenta y sobre todo de tener personas tan capacitadas como tú para hacer este trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, me halaga bastante. La doctora Katy, ella es, me voy a remitir a mis notas porque las credenciales son extensas. Especialista en psiquiatría del Hospital Padre Villini, magíster en análisis e investigación criminal, magíster en perfilación de personalidad y negociación, psiquiatría legal y forense de la Universidad Miguel de Cervantes y Euroinnova. O sea que ya ustedes saben, señores, vamos a tener una conversación súper rica con la doctora en el día de hoy y nos ocupa un tema que hace mucho quería abordar con usted, y es acerca de, o sea, el tema surgió a raíz de una publicación, ¿se acuerda que tuvimos la interacción en Instagram? Que estábamos analizando, era un video que se hizo viral en las redes sociales acerca de un comportamiento muy inadecuado que tuvo un joven en una escuela del interior de nuestro país, en el cual se refería se refirió a su maestra en el aula como con palabras violentas, o sea, violentas verbalmente y también físicamente, porque la agredió creo que fue con un objeto que encontró en uno de los pupitres y se lo arrojó a la maestra luego de que ésta le exigiera que volviera a repetir el improperio que vociferó en el aula. Entonces, a raíz de esto estuvimos discutiendo acerca de lo que está sucediendo en la actualidad con la crianza y con los métodos que se están utilizando para formar y dirigir el comportamiento de nuestros niños y jóvenes en esta sociedad donde nos hemos visto expuestos a todo tipo de información sin ningún tipo de criterio, doctora. Entonces, por esa razón, nosotros vimos sumamente importante y necesario invitar a la doctora Katy para discutir este tema, ya que nosotros aquí en Verdaderamente Podcast tenemos un compromiso serio con la sociedad de develar todo lo que es la verdad y hablar con propiedad, aún eso a la persona o a la común de las personas no les agrade. Entonces, vamos a empezar con lo que para usted puede significar la falta de límites y la permisividad excesiva en este nuevo concepto que se está tratando de la crianza positiva en los niños y jóvenes. Mira, yo lo primero que tengo para comentar aquí a ti, a toda la audiencia, es precisamente que el estar poniendo tantos nombres creo que ha quitado como el enfoque. Ahora todos queremos decir generación tal o generación de fulano o nosotros somos tal cosa. Bueno, hay cosas que sí creo que puedo mencionar. Yo soy TikToker, yo soy YouTuber y cada quien se va como identificando según lo que ellos entiendan como bueno y válido. Y por ahí comienza la situación. Fíjate que nuestros hijos no están siendo criados por sus padres. La realidad es que nuestros hijos están siendo moldeados a través del condicionamiento que ofrecen las redes sociales. Si todo el mundo aplaude una acción, sea mala o realmente esté fuera de los parámetros de una norma social,
entonces está bien. Y eso ha causado un gran impacto en la crianza de nuestros hijos. Incluso los mismos padres han perdido el control de sus hijos. Y se nos olvida que de una u otra manera, el día de mañana, ellos van a ser nuestros representantes. Pero yo te digo, ¿qué estamos viendo hoy en día? Hoy en día estamos viendo el resultado de lo que se hizo hace 5 años. Y es precisamente eso. Esa permisividad absoluta, donde todo es permitido, donde todo está bien, donde no tengo un pago de consecuencia, donde hoy en día irte en un semáforo en rojo es un relajo, cuando sabemos que puede terminar con la vida de una persona, simple y llanamente por algo simple. No, no es simple, es una norma y está colocado por alguna razón. Cuando no tenemos normas, cuando no hay límites claros dentro de un sistema de hogar, se viven consecuencias drásticas y por eso estamos viendo a nuestros jóvenes el día de hoy en tantos conflictos y sin padres a quienes acusar. Claro, eso deja a nosotros una pregunta que va en el sentido de cuestionar, y bueno, este programa o el episodio de hoy me interesa que también sirva para aclarar algunas dudas al respecto de la crianza por parte de los padres. Los padres no son acusados actualmente. Ahorita vamos a hablar de lo que es el anteproyecto de la ley de crianza positiva que se estaba promoviendo desde el 2021, que comenzaron a los diálogos acerca de eso, pero también saber cuál sería la mejor forma, porque los padres, se sabe que para lograr vamos a suponer, una crianza respetuosa con los niños, uno necesita disponer tener disponibilidad primero, tener receptividad y estar en las condiciones mentales aptas para no transmitirle esa frustración a los niños. ¿Cómo podemos enfrentar ese problema de que hoy en día los padres no tienen la disponibilidad debido a todas las ocupaciones por la demanda laboral, o sea, la carga laboral que tienen en sus trabajos? ¿Cómo sería entonces esa solución a esos padres? ¿Cómo debería ser el sentido de la crianza? Vamos a comenzar a poner toda esa información en el contexto. Los hijos no nacen solos, tienen un sistema. Por lo tanto, la familia debe funcionar de la misma forma, como un sistema. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que los padres no están involucrados en el sistema. Ahora el niño, como te decía, se cría solo. Pero yo te diría, tú me dijiste y me hablaste de la disponibilidad. Si el papá o la mamá agarramos uno de sus teléfonos móviles, ¿cuánto tiempo pasa en ellos? Entonces, es contexto. Actualmente tenemos que trabajar a la familia completa. Volver a recordar a papá y a mamá cuál es su rol, y su rol es dirigir a ese menor que está en formación, no solamente en una formación para adaptarse a la sociedad, es que su cerebro se está formando, no tiene una corteza prefrontal para tomar buenas decisiones. Fíjate que yo comentaba el otro día, donde nos conocimos precisamente, el hecho de que más de 4,000 y pico de niñas estén embarazadas. ¿Dónde estaba la vigilancia paterna? Entonces, si nosotros nos vamos a cosas como la ley, eso es negligencia. Y eso debería de estar penado. ¿Dónde están esos padres también? No solamente los agresores, sino papá y mamá. Entonces, fíjate que aquí hay que trabajar todo el conjunto. Aquí hay que hacer una intervención desde los más altos estratos hasta los más bajos. Cuando me refiero a eso, a políticas de Estado. O sea, tenemos que tener intervenciones a nivel comunitario, que no es que no se hacen, pero no son lo suficiente. Porque fíjate que nuestro país ha ido en decadencia en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Ahora ya nada es anómalo, ya todo es funcional. Si yo salgo en una crisis, siendo una persona, por ejemplo, bipolar, todo el mundo lo aplaude y lo hace viral. Eso es una violación a un derecho, a una intimidad de ese individuo, a ser protegido por incluso los mismos ciudadanos. Pero aquí solamente entendemos a lo que me deben dar a mí y no lo que yo debo dar como ciudadano. Claro. Entonces, fíjate que es un problema mayor. Yo estoy tan preocupada que yo veo en nuestra sociedad, estamos tratando de erradicar la violencia y pasa lo contrario. Fíjate lo difícil que ha sido desde hace muchos años, por lo menos mitigar los golpes que nos ha dado la violencia en la República Dominicana, y entonces estas conductas desviadas. Claro, porque precisamente ese es el fenómeno que se está dando en todo, fruto de las redes sociales, porque todo lo que se está
publicando y se está haciendo visible para, o sea, en protesta quizás, muchas veces, lo que hace es que por la viralización del asunto, lo que hace es que se promueve. Entonces, todas esas conductas que nosotros debemos cancelar o buscar su censura, lo que hacemos es que la exponemos por los medios de redes sociales y entonces se promueven las conductas. Te comienzo a dar alternativas para que te rías un poquito. ¿Por qué no le quitamos todos esos nombres adversos a esta supuesta generación y ponemos generación inteligente, generación que lee, generación que se educa, generación que se hace profesional, generación que se preocupa por el bienestar del otro, buscando la empatía? No tenemos un lenguaje ni siquiera que colabore a volver a ser seres humanos. Ahora estamos humanizando. Da vergüenza que en un trabajo llamen a una persona, a un psiquiatra, a un psicólogo, para que dé una charla de humanización. No somos humanos. Entonces, hay una cantidad de cosas que yo he ido reflexionando y yo veo cómo vamos en deterioro, en detrimento, y seguimos aplaudiendo las cosas que no están bien, seguimos apoyando, seguimos dando like, seguimos dando view, y de una u otra manera nosotros mismos somos los promotores de lo que hoy en día tenemos como resultado. Así es, ese es el gran efecto que tiene la viralización de cualquier tipo de conducta en las redes sociales. Entonces, también siguiendo hablando sobre los padres, nos interesa saber, doctora, esa crianza que se puede decir antigua, o de nuestros padres, de nuestros ancestros, donde se nos corregía, donde se nos ponía límites, donde se nos decía no. ¿Cuál es el parecer que usted tiene al respecto? ¿Es algo de verdad negativo para la...? Mira, yo no me quejo y yo he sido funcional. A la gente no le gusta que usted lo señale, por eso yo me pongo en primera persona. A mí luego, por ejemplo, de llegar y hacer la tarea del colegio, mi papá sacaba una mascota para mí, una para mi hermana, para que pudiéramos tener una buena escritura, para que él pudiera ver si nuestra dicción era adecuada a nuestra edad, evidentemente. Entonces, decir no es saludable. Fíjate que cuando nosotros queremos algo en la vida, no se nos da de manera inmediata, tiene un proceso. Correcto. Entonces, ¿qué hace eso? Eso crea en nosotros la necesidad de prepararnos, crea en nosotros la capacidad de ser resilientes y de esperar, de tener paciencia. Pero hoy en día yo también le tengo un nombre a nuestra sociedad, la sociedad microondas. Uh-huh. Todo lo quiero en 1 minuto. Wow, doctora. Y eso no es posible. Eso lo hace el microondas y hay comidas donde usted tiene que ponerle más minutos. Por lo tanto, siempre hay que esperar. Para gestar un bebé, son 9 meses que hay que esperar para poder verle la carita. Todo tiene un tiempo. No podemos inculcar que hoy yo comencé en una red social y mañana me estoy viralizando. Puede que suceda. Claro. ¿Por qué estamos buscando ahora? Estamos buscando morbo, estamos buscando lo que la gente le llama sonido, métele al bloque, no sé, muchas palabras que se dicen. Pero el propósito es que métele al bloque aprendiendo a hablar. Métele al bloque haciéndote profesional. Métele al bloque siendo un ejemplo como familia. Sea un verdadero influencer. Los influencers de antes, ¿tú sabes lo que hacían con nuestros padres? Yo quiero ser como mi papá. ¿Y qué es tu papá? Mi papá es arquitecto. Y tú te sentías orgulloso de eso. Hoy en día, ¿qué hace? Ejemplos tenemos de más precisamente en las redes sociales. No, hay una lista interminable de conductas Decir que no es sano. Colocar límites y no romperlos dentro del sistema del hogar es sano. Decirle a un hijo, tienes hasta las 10 de la noche. Ay, hombre, que llegó a las 10:01. No, fue a las 10 que dijiste. Ponle una consecuencia. No estamos hablando de un maltrato, no hay que usar palabras peyorativas, palabras humillantes. No, usted le retiró algo que a usted le guste y comienzo con ese tipo de, vamos a decir, de advertencia. Y ya luego pues se continúan siendo mayor porque estamos creando una persona con capacidad de pensar, una capacidad de análisis. Hoy todo el mundo cree lo que ve en las redes sociales, a veces no investiga. Claro, ¿no? Esa es la referencia por excelencia, lo más rápido, lo que entra. No, lo dijo más fulano. Fácil por todos los sentidos. Entonces todo eso nos ha hecho mucho daño. Claro. Las ideologías. Las ideologías son creencias. Yo me puedo inventar lo que yo quiera ahora y no necesariamente es una realidad.
Para comprobación de eso existe la metodología científica. Y no me quiero meter en ideología de género. Pero ¿por qué inventamos tanto? Si la genética dice XX es mujer y XY es varón. Entonces, fíjate cómo todo lo hemos ido distorsionando, que hemos querido alterar, incluso años de estudio, años de lo que habla toda esa parte científica, modificar la anatomía, modificar la fisiología, la endocrinología de un cerebro, cómo usted va a modificar sus hormonas, eso tiene consecuencias. Entonces, fíjate que la falta de límites es la que nos ha llevado a donde estamos en el día de hoy, en lo que yo llamo una anomia social, un desorden social. Correctamente. En la actualidad, la falta de límites nos ha llevado a incluso buscar satisfacción en lugares donde no debe haberlas, crear espacios imaginarios, o sea, nos ha llevado a una verdadera desvirtualización de lo que es la conducta humana. En todos los sentidos, la gente se casa con muñecos de plásticos. Hoy en día hay que darme una libertad basándome en un derecho, que yo no sé de dónde salió eso, porque el que estudia derecho debe conocer lo que significa esa ciencia, pero si yo quiero ser un árbol, un unicornio, mañana yo me planto en mi patio y digo que, pero eso va contra la vida del individuo. O sea, te voy a echar agua todos los días. Tú eres un ser humano. Una señora, esto es tan aberrante, que una señora le puso una demanda a un veterinario porque no quiso atender a su hija. Su hija decía que era un gato. O sea, y él le decía, es que ella es una humana. No, usted me está discriminando. Eso no es discriminación. Genéticamente eres un ser humano y necesitas un médico, no un veterinario. Claro. Estamos mal. Así le agrego a esa anécdota de esa persona otra noticia que vi en las redes sociales en los Estados Unidos, que detuvieron a 2 personas que iban en un carro y entonces le pide los documentos, el oficial al conductor, y él le dice que su documento era el collar de gato que traía en el cuello, que esa era su identificación porque él se consideraba un gato. Entonces él se lo quita y se lo pasa al oficial y él solamente decía el nombre, la dirección de la casa y dónde vive. Entonces, dónde vive y el número de teléfono. Y entonces el oficial le dice, pero ¿esto es lo que usted considera? Sí, porque yo soy un gato. Y él dice, y la persona que va a su lado, él es mi amo. Porque entonces era un gato que manejaba porque andaba con un hombre, andaba con otro hombre y ese hombre era el amo. Y entonces le dice el oficial que le iba a llevar, entonces que lo iba a arrestar al amo por haber puesto al gato a conducir en vez de llevarlo a un animal shelter o la veterinaria. O sea, son una cantidad de cosas que al final el oficial lo hizo bien porque jugando su mismo juego cayeron en la trampa. Ni ella ni yo estamos hablando. Usted puede elegir ser hasta, no sé, hasta un zapato si usted lo desea. Ese es su problema. Ese es su problema. Aquí estamos hablando de algo que es ciencia. Y no podemos inventar de que yo ahora me estoy convirtiendo en, no sé, en un león, en lo que usted se quiere imaginar. Ese es su problema, que usted quiera comer la comida del gatico, la del perrito, la de los pajaritos, pero eso es aberrante frente a la ciencia, porque eso no existe. Hasta el momento no se ha visto que un ser humano se convierta en otra cosa. Es que no es la realidad. No hay límites. Nosotros estamos, viviendo en una sociedad que lamentablemente está queriendo crear una realidad paralela, que eso va en contra natura, eso va en contra de las leyes del universo, de Dios, es que quiere decir, hasta la espiritualidad, porque lo que usted tiene en su adentro, en su ser, usted piensa como una persona, usted no piensa como un gato. La obviamente. que detuvo el tránsito. Y gracias a Dios, era una tortuga. Que tiene discernimiento. Sí. No, es que se ven unas cosas, la gente doctora, lo cogió y lo quita. Tú me estás violentando, decía. Pero tú eres una tortuga, ¿por qué habla? Le dijo el señor. Eso se hizo viral también en las redes. O sea, es una cosa totalmente ilógica y fuera, como tú decías, de los límites que deberían de existir. Entonces, ahora todo lo que es psiquiátrico también se normaliza, porque esas conductas, pues obviamente, tienen que tener algún historial que está pasando con ese individuo, que no puedo comportarme acorde a lo que soy. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? Que elijo ser un animal. Claro. Que elijo ser un objeto inanimado. En ese mismo sentido,
¿puede eso haber sido desencadenado por una crianza negligente, por una crianza autoritaria donde al individuo se le canceló con ese no que la gente está satanizando hoy en día? Puede ser que devenga en un trastorno como esos de creerse o sentir que son una cosa que en realidad, según su anatomía, fisionomía, no lo es. Mira, o sea, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener esta cancelación? Muchas veces todo el sistema familiar tiene conductas inadaptadas. Podemos tener padres abusivos, no solamente a nivel físico, psicológico, sino también esos padres que vienen con el uso o abuso de sustancias en muchas ocasiones que se puede dar. Una crianza sumamente estricta también, porque podemos tener lo contrario. Que si tú respiras mucho, pues entonces recibes una consecuencia de ese respirar. También lo vemos. Lo importante aquí es tener un equilibrio, que yo pueda conocer a mis hijos, que mis hijos puedan hablar conmigo. Si mi hijo viene a preguntarme o mi hija, mami, mira, estoy viendo que en la escuela ahora están permitiendo que 2 niños se den un beso en la boca. Yo necesito explicarle a mis hijos qué está pasando. Tienen que escucharlo de mí como primera mano. Pero no voy a explicarle lo que yo creo, lo que yo pienso. No, es buscar la información correcta que tenga un fundamento. En este caso, científico. Bueno, mira, mami, se estima que el hombre debe estar con la mujer porque su anatomía es la que permite que nosotros en un futuro podamos reproducirnos. ¿Me explico? Entonces, ir de esta forma, dando una crianza, mira, yo te dije que eso no lo podías hacer, ahora tienes que pagar una consecuencia y yo la voy a cumplir. Porque aunque eso pasó ayer, yo no me enteré ayer, me enteré hoy. Y eso tiene una consecuencia en este sistema de hogar. Entonces, evidentemente, el que un hijo haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera, va a tener consecuencias. ¿Cuáles? La que dictamine la sociedad. Fíjate que ahora los padres, muchos de ellos, el hijo lo llama, yo estoy en tal restaurante, ven y paga. Pero tú no sabes el bolsillo de papá. Entonces eso implica que ese hijo tiene el control y que los roles se han invertido. O sea, no estamos hablando ya del límite, es que no tenemos los roles establecidos. Correctamente. Yo no soy tu pana, yo no soy pana de mis hijas, yo soy su madre. Y yo tengo una obligación y una responsabilidad. Eso de que tú, ven, que tú eres mi pana y yo te voy a contar, vamos a beber juntos. No, espérate. Porque eso desvirtúa mi rol. Y hay un rol establecido, que es el que ha dado resultado. Claro, y confunde al niño, obviamente, porque si como padre, ustedes que tienen la responsabilidad de dirigir a ese niño para que sea una persona de bien, para que sea una persona que sume a la sociedad, usted tiene que tener claro y firmeza de lo que usted le está enseñando. Usted no puede decirle que usted puede sentarse a beber o que él le puede decir a usted lo que tiene que hacer usted, porque también eso es algo que yo he visto que se está volviendo muy popular dentro de este nuevo modelo de crianza, que es preguntarle al niño si quiere, si no quiere, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. O sea, ¿qué piensa usted al respecto de esa excesiva, ¿cómo se le puede llamar? Esa excesiva poder, comunicación. Eso es un poder que le darle estamos otorgando. Darle esa prerrogativa, exacto, al niño. En todas las decisiones y muchas de ellas importantes. Como es muy penoso. Es muy penoso que se estén dando esa situación porque eso implica la incapacidad que tiene el padre de cumplir su rol. El niño no sabe qué colegio es bueno o cuál no. Usted es que tiene la obligación de investigar. Usted es que tiene esa responsabilidad. Entonces, fíjate cómo una responsabilidad de adulto la pasamos a un menor y cuando el menor comienza a ejercerla, entonces ahí nos molestamos. Este muchacho es rebelde, este muchacho no tiene control. No, tú le diste ese poder. No, que mire, yo se lo traje porque él no quiere soltar ese aparato. ¿Quién le compró el aparato? Mi primera pregunta para llevarlo a la reflexión. Claro. Es una lógica. Si usted lo compró, ¿quién lo retira? Usted. ¿Quién paga la internet? Le pregunto. ¿Quién puede retirar la internet? Entonces son cosas como tan simples. No, a las 10 de la noche usted tiene que dejarme el celular aquí, porque después de esa hora usted tiene que descansar. Entonces fíjate
Que otra cosa que no quiero dejar pasar, porque ahorita lo mencionamos, que tú decías que se confunde al menor con un sí y un no a la vez, como o te doy esta responsabilidad a ti, tú decides y después yo quiero decidir yo, porque yo soy el grande y el adulto, y es como yo diga porque yo soy el papá o la mamá. Fíjate que nosotros hay muchas teorías sobre los trastornos psicóticos que tienen que ver con la esquizofrenia, y es que en un futuro esa persona, por esa dualidad que se presenta, ese sí y no al mismo tiempo, entonces puede crear un tipo de pensamiento disfuncional, distorsionado, que puede dar al traste precisamente con una de estas patologías, como por ejemplo la esquizofrenia, la ambivalencia. Te quiero y te amo a la vez. Por ejemplo, mira algo muy sencillo. Mami, ¿yo puedo comer esa galletica? No, porque esas galletitas son para la merienda. Y llegó una visita y mami te dice, mira, saca la galletica. Pero tú no me dijiste tal cosa ahorita. Algo tan simple como eso comienza a crear ese tipo de ambivalencia en nuestros menores. La dirección, la directriz que le damos no es la correcta, es confusa y así mismo comienzan a pensar. Correctamente, eso creo que se da mucho y es lo que precisamente afecta a la autoridad que tienen los padres sobre los niños y esa visión que tiene el niño hacia el padre de que usted es el que sabe, porque usted es el que me dice cómo es que yo tengo que hacer las cosas. Ahora, cuando yo insisto 2 veces o... ¿Cómo entonces debe ser ese grado de firmeza en la crianza para que sea saludable de parte del padre al hijo? Mira, lo primero es que hay edades distintas, porque por ejemplo con el adolescente se puede negociar. A esa edad, si ya tu hijo o tu hija tiene 14, 15, 16 años, podemos sentarnos, porque podemos darle la libertad. Asumimos que tiene un grado mayor de madurez que uno de 9, que uno de 8 años. Entonces, bueno, mira, mami, a mí me gustaría estudiar tal y tal cosa. Ok, ¿por qué? Y escuchar sus opciones. ¿Cuál es la capacidad que tiene ese menor para poder elegir algo bueno para sí mismo? No es que, no, mira, mami, yo me voy a salir de la escuela porque yo quiero ser TikToker ahora, eso deja mucho cuarto. No. Mi casa, mis normas. Mis reglas se respetan y se mantienen. Ese no debe mantenerse sin negociación, porque inmediatamente yo cedo, va a pasar una segunda vez. ¿Y usted está de acuerdo con, porque se usaba mucho también, que los padres sugirieran, y más que sugerencia, era casi una imposición de qué iba a estudiar ese joven una vez llegara a la etapa universitaria? Mira, no estoy de acuerdo con que los padres pues le impongan una carrera. Yo creo que todo lo que tú quieres hacer o estudiar, ya que tenga que ver con ese desarrollo de tu vida, tienes que elegirlo. Pero sí podemos, si hemos sido buenos padres, intervenir en eso. Te doy un ejemplo. Tengo una hija ya de 15 años y se mantuvo mucho tiempo diciendo que quería estudiar Derecho. Y yo estaba feliz porque no iba a hacer medicina. Hasta hace 2 años. Y me dice, bueno, mami, mira. ¿Y por qué no quería que estudiara medicina? Porque se coge mucha lucha. Ay, pero ¿y Derecho no? Dígamelo a mí. Bueno, lo que pasa es que en el Derecho te da otro tipo de posición. El Derecho te hace ver como una persona que va a tener un futuro distinto al médico que tiene que estar haciendo huelga. Bueno. Y que trabaja en un hospital y que al final tú no puedes lograr que siquiera se implementen una simple política pública y ni hablar del ámbito de la salud mental. No me quiero meter ahí. Pero la realidad es que, visto desde afuera, el abogado tiene más oportunidad en muchas cosas. Yo creo que el realmente tema está... Yo no sé si es que tiene más... Bueno, el abogado ya se ha visto como un todólogo, porque para mí yo creo que lo que usted resalta es que precisamente el abogado tiene esa capacidad de navegar en cualquier tipo de mar, de aguas, ¿verdad? Como se dice. Pero también el compromiso que usted tiene con su profesión, con la medicina, es la que la hace quizás desecharla para el futuro o la conveniencia de su hija, pero para mí fíjate, los médicos son una de las yo volvería a hacer exactamente lo mismo. Son actualmente, pero fíjate, la industria de la Big Pharma está acabando con el mundo. Pero los farmacéuticos y la casa farmacéutica son las que se hacen ricas. Es claro, diferente. Pero los médicos que se montan en la ola. Ah, claro, porque también hay de todo. En este pues mar, obviamente, hay muchos navegantes.
Pero la realidad es que, si te digo, yo volvería a estudiar lo mismo. Ahora, todo lo que yo he podido, pues, ir creciendo y logrando ha sido a puro esfuerzo. Claro. Sin ningún tipo de que fulana, tú eres amiga de fulanito, ven, ponte aquí o ven, date una oportunidad. No, las oportunidades me las ha dado las capacidades académicas y lo que se ha podido crear en trayectoria. Entonces, yo he vivido todo lo que yo he tenido que hacer para poder llegar y que todavía falta, porque psiquiatría forense todavía no es para nada tomada en cuenta en la República Dominicana. Y eso es vergonzoso, siendo el segundo país con una especialidad de esta categoría. Entonces, gracias a Dios, ella me dice, mami, tú has visto que yo he trabajado mucho con mi rostro, que estoy mirando todo eso y he aprendido tal y tal cosa y me gustaría ser cirujana de cabeza y cuello. Yo dije, wow, pero eso me sí gusta. Se fue por la medicina. Entonces, fíjate que ella cambió y yo cedí porque es algo que a ella le apasiona, algo que a ella le gusta, es algo que quiere hacer y que está dedicándose en este último año a tener conocimientos que ni siquiera le corresponden. Cómprame un libro de tal cosa, le gusta mucho la lectura, o sea, tiene eso también como base para tener una carrera de este tipo, de donde se lee mucho. Entonces, no imponer sería al mismo tiempo que probablemente me entregue el título a final de carrera y me diga, toma, porque era tú querías que yo estudiara eso, ahora puedo estudiar lo que yo quiero. Entonces, creo que apoyar a nuestros hijos de una forma donde nosotros podamos ser una figura de admiración es lo más importante. Yo amo cada vez que alguna de ellas me dice, mami, quiero ser como tú. No me dicen que quieren ser psiquiatra forense, es que quieren ser yo, como yo, la persona. Y eso es algo para mí invaluable. O sea, definitivamente eso es una cosa tremenda y emocionante. Pero ¿cuántos de nuestros hijos quieren ser realmente como sus padres? O yo quiero ser como el TikToker, o yo quiero ser como el YouTuber, o yo quiero ser como el político, porque es algo material. No tiene nada que ver con lo que realmente tiene valor, que no cuesta dinero. Claro, y eso es algo que también podemos decir que cuando uno como padre, yo aún no tengo hijos, doctora, pero yo entiendo por mi experiencia y mi relación con mis padres, que cuando, y lo que me gustaría hacer, porque ya uno tiene cierta noción de cómo uno le gustaría criar a sus hijos, cómo uno le gustaría que eso mismo, que sus hijos lo perciban, cómo poder observar y conocer a tus hijos, saber qué capacidades tiene y cómo con la experiencia que tiene el padre, también poder orientar en ese sentido, que creo yo que en el caso de que uno ignore eso que uno sabe, que tiene certeza de que sería más provechoso para sus hijos, si uno lo ignora, uno estaría también llevándolos a la destrucción, a la autodestrucción o mutilándolos, porque si te dice, yo quiero ser TikToker, pero tú conoces muy bien las capacidades que tiene tu hijo, de que escribe bellísimo, de que tiene muy buen desenvolvimiento defendiendo sus ideas, de que, ¿por qué no inspirarlo? ¿Por qué no retarlo? ¿Por qué no inducirlo a que lleve a cabo un estudio o una formación mucho más exigente para su nivel de capacidad? Mira, yo pienso que todo tiene que ver con el vínculo que se crea entre los hijos y los padres. Los padres debemos volver a eso, a crear esa conexión con nuestros hijos, no solamente a estar presentes a la hora de comprar algún dispositivo electrónico o a comprarle unos tenis que son los que más le gusten o a comprarle una camiseta que le agrade o a darle dinero para que salga. No, es un vínculo verdadero. Ese vínculo que es cuando llegan tus hijos a la casa y tú te vuelves loca porque cada una te cuenta todo lo que pasó en el día. Y yo hago así. Time, denme un break, por favor, para procesar tantas informaciones. Y pasó todo eso en tan pocas horas. Sí, mami, y tú no sabes. Entonces, cuando tú tienes eso, tú abres la puerta y el camino para poder opinar en sus vidas. Mira qué interesante, no hay que discutir, no hay que imponerse, no hay que ser grosero, no hay que insultar como muchos padres cuando llegan a esa desesperación, pero tú no conoces a tu hijo. A veces llegan los hijos a terapia o llegan donde el psiquiatra y el psiquiatra conoce más a sus hijos que ellos mismos. Entonces, eso es vergonzoso que tu hijo quiera contarme algo a mí y tú no lo sepas, que tu hijo no pueda hablar de su sexualidad.
Es tu obligación hablarle de sexo a tus hijos. No espere que alguien lo haga, que el niño o la niña tenga esa capacidad de decirte, mami, pasó esto. Y tú me habías comentado que eso no se hace, eso no debía hacerse. Y entonces tenemos esa puerta abierta para entrar a su mundo. No cuando las cosas ya están mal, no cuando yo he apoyado todo lo malo, no cuando yo voy a la escuela porque tú sacaste una mala nota y en vez de preguntarle a la maestra, quiero golpear a la maestra porque te puso una mala nota. No, su hijo se ganó esa mala nota. Hay que llegar a la escuela. Maestra, ¿en qué puedo cooperar para que podamos superar esta materia? O esa dificultad que tiene mi hijo. ¿Qué consecuencias usted quiere que yo coloque para mi hijo que pudiera ayudar en este proceso? Esa es la actitud de un padre con responsabilidad afectiva. Porque se ve muchas veces también que los padres, cuando llaman la atención para hablarles sobre alguna deficiencia en el rendimiento de los niños en la escuela, lo que hacen los padres es que se molestan con el maestro. Lo que hacen los padres es que retan al maestro, o que le dicen incompetente, o que les dicen que no están haciendo bien su trabajo. Entonces, eso también ha vuelto, no sé si ustedes... Que los hijos respeten a los maestros también. Que respeten a los maestros también afecta lo que es la visión de la autoridad, afecta también lo que es el mismo ordenamiento dentro de los planteles escolares, que lo que entonces buscan es complacer al padre porque es el que le paga. Entonces comenzamos a llenarnos de jóvenes, de adolescentes disociales y después no queremos que sean futuros criminales, delincuentes y demás. ¿Por qué? Porque uno de los criterios para decir que una persona es un disocial es precisamente que no respete a sus autoridades. Entonces, después cuando tú le dices, no, es que su hijo, su hija tiene una conducta desviada, mire aquí, trayendo sustancias, incitando a otros a pelear, en bandas y todo eso, y no hay ningún correctivo. Pero tampoco tenemos un correctivo legal porque son menores. Claro. Entonces, tenemos un gran conflicto ahora mismo porque ellos son los que están creciendo. Y yo dejo esta pregunta para tu audiencia y a ti también para hacerla de manera reflexiva. ¿Qué vamos a hacer cuando nadie quiera ser un abogado? Cuando nadie quiera sembrar, cuando nadie quiera trabajar la electricidad, cuando nadie quiera construir casas, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Será en la selva? Bueno, doctora, yo le digo que hay una esperanza. Ahí está la inteligencia artificial, ahí está la robótica que viene con un fuerte impulso. No, mentira, estoy relajando. Pero sí, yo también tengo la misma preocupación. Yo me hago todas esas preguntas cuando nadie quiere estudiar medicina, porque se coge mucha lucha, como yo acabo de decir, no es bien pagada. Bueno, en algunas áreas, vamos a ponerlo así, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos profesionales que vamos a necesitar? ¿Cómo me va a resolver un TikToker la construcción de una casa? ¿Cómo me va a resolver un YouTuber? Algo así. Porque todo el mundo lo que quiere es monetizar. Todo el mundo lo que quiere es sonar. Todo el mundo quiere caerle bien a todo el mundo. Eso es imposible. Claro, esa aceptación. Eso indica que su formación, su visión de usted está deformada. Claro. Tan simple como eso. Comienza a trabajar en usted. Si me dieron un view, bien. Si no me lo dieron, también sigo bien. No hay que hacer crisis por eso. Claro. Y entonces, doctora, díganos algunas recomendaciones para esos padres. Poder hacerle frente y combatir esa falta de tiempo, que es lo que muchos apelan a expresar cuando se les pregunta por sus hijos, por cómo es la relación con sus hijos. No tengo tiempo tengo mucho trabajo. ¿Cuáles son quizás algunas técnicas para poder llevar a cabo una crianza responsable en este mundo de hoy? Lo primero es nosotros mismos responsabilizarnos a nosotros de nuestra falta de vincularnos con nuestros hijos. Yo les propondría, saque una hojita y comience a ver el tiempo que usted dedica a otras cosas y no a su hogar. Comience a ver realmente cuántas horas trabaja, cuánto usted se va al gym, cuánto usted sale con los panas a tomarse un traguito, cuánto usted utiliza las redes sociales. Entonces, ¿cuál de todos es prioridad? Su prioridad siempre va a ser su familia, porque lo que va a hablar de usted y de lo que usted ha hecho con su vida es ese testimonio que se llaman hijos. Entonces, si sus hijos son su prioridad, entonces si yo paso 10 horas y esto me lo da, el aparato inteligente me dice cuánto tiempo yo he pasado. Correcto. Entonces, disminuye a la mitad, quítele 5 al teléfono móvil, porque dentro de ese 5 usted no tiene que estar 24/7 con su hijo, pero usted puede hacer una videollamada.
¿Cómo estás? Te extrañaba, quería saber de ti. Comience a reafirmar conductas positivas que tenga su hijo. Comience a entender que los límites, cuando usted dice no, es no, no se negocia. Usted puede negociar previa a la situación que pueda presentarse, o que su hijo le diga, mami, yo tengo una salida, ok, vamos a ver de tus tareas dentro del hogar que tú cumpliste, que se te puede dar algo extra. Porque su hijo tiene obligaciones que son básicas, que no deben ser recompensadas, como estudiar. Eso es lo único que tu hijo debe hacer. Pero si tu hijo colabora en la casa, si tu hijo siempre está atento a papá, a mamá, a los abuelitos, a cooperar con el vecino, tiene puntos extras. Vamos a premiar ese tipo de acciones. Vamos a estar presente. Actividad escolar. Papá, mamá, ¿hiciste una promesa? Cúmplela. Ay, sí. Muy importante. Yo tengo niños que me dicen, tiene 2 años diciéndome que vamos a ir a tal cosa y nunca vamos. Eso es abandono. El niño lo percibe como abandono, como rechazo. Y eso tiene un impacto a nivel emocional en su psiquis. Ese cerebrito no se forma igual. Cuando usted abraza a sus hijos, hay algo que se depleta que se llama oxitocina, esa hormona del amor. ¿Y usted sabe cuál es el mínimo de abrazo para dar? Para completar eso, son 12. Ahora multiplíquemelo por 3, que yo tengo que dar 12 a cada una. No es fácil. Mire, es un dato muy interesante. No es fácil, pero es placentero, porque sus hijos se van a sentir amados, se van a sentir cuidados, protegidos. Si a tu hijo alguien le hace bullying en la escuela, llega a la escuela en su defensa, no importa que tenga 16, tú eres su representante. Tenemos que volver a ese papá que es Superman. Claro. Y a esa mamá que es la mejor mamá del mundo. En mi casa puede ir todo mi grupo. Yo soy la que asilo en casa. No, que vengan toditos para acá. Yo pido hot dog, hago unos espaguetis, le hago cualquier cosa en la casa y yo estoy ahí. Ellos cuentan conmigo, las mías y otros. Pero ¿por qué los otros tienen que contar si tienen papá y mamá? Entonces yo creo que lo primero es una autorrevisión antes de enfocarnos en los niños, en nuestros adolescentes. Porque recuerde que ellos vienen como una hojita en blanco, usted la llena. Y si lo que usted llenó está distorsionado, ese es su resultado. Claro, muchas gracias por esas recomendaciones, señores. Y yo vamos a seguir conversando porque no hemos terminado. También quería saber, esa que usted mencionó dentro de esos consejos a los padres, estar presente. Estar presente hoy significa lo mismo a través de una pantalla del celular, ¿o es necesario el afecto físico? Por ejemplo, en los casos de las madres que trabajan de 8 a 6, que no pueden estar ahí presente con sus hijos. Y el único artefacto o la única posibilidad o el único medio que tienen, mejor dicho, para tener ese contacto con su hijo en todo el día, hasta las 7, 8 de la noche, con los tapones, me imagino, cuando llegan, es la pantalla del teléfono. Suple, en Pero realidad. tú tienes el mejor ejemplo, soy yo, donde yo trabajo muchísimo fuera del país. Claro. Pero cuando yo estoy con mis hijas, yo no estoy con el celular. Sorpresa. Mamá llega a la casa supuestamente cansada, pero de una vez comienza a subir fotos a las redes sociales y ya ven que están fulano y fulanito y enterándose de todos los chismes. No, mi mejor chisme son mis hijos. Tengo que llegar a hacer cosas donde yo pueda fortalecer el vínculo para cuando yo no esté, no se sienta mi ausencia. ¿Me explico? Los fines de semana. Si lo que me toca es un día a la semana, bueno, pues entonces ese día a la semana hay que hacer una pijamada. Venga para acá, para la cama, a dormir aquí, ponga su colchita ahí al lado. A los niños le hace falta el contacto físico. Una de las cosas que no sabemos valorar hoy en día es precisamente el valor, valga la redundancia, que tiene el afecto, lo físico. No es lo mismo decir te quiero o escribirlo por un WhatsApp que mirar a la persona, tener un contacto visual, que es parte, señores, de las habilidades sociales. Hacer contacto visual tiene mucho que ver con nuestra conducta de aceptación, de que tú me estás prestando atención a lo que te estoy hablando. Y encima luego darte la mano. Pero no es darte una mano así. Dije, ¿cómo estás? No. Así sería lo correcto. Para que tú sientas esa aprobación. Cuando yo te abrazo, entonces se depletan cosas de mi cerebro. Y entonces eso hace que el vínculo sea más fuerte. ¿Por qué se amamanta?
No es solamente porque sale de ahí, es que hay una conexión que se crea con mamá. Hay estudios incluso que dicen que más del 80% del cerebro, de esa salud mental de nuestros hijos depende de la madre. Muchísimos que hablan sobre eso. Y es porque es necesario. Ese hijo necesita ese abrazo. Hoy en día, ¿qué es lo que la gente sabe hacer? Dar regalos. Sí. Dar regalos no es afecto. Entonces yo entiendo que tú me amas si tú me regalas y si tú no tienes para regalarme, ¿qué vamos a hacer? No me amas. No me amas. Si tú no me das un like, eso significa amor. No, eso no es amor. ¿Qué pasa? Claro. Los likes y los views, lo que suben es dopamina al cerebro. Y la dopamina, eso es momentáneo. Vuelve y baja. Y entonces, ¿qué vamos a buscarlo como si fuera una droga, una sustancia adictiva? No, necesitamos ese calor. Fíjate, te pongo un ejemplo simple. ¿Qué pasó? Nosotras siempre hablamos, pero cuando nos vimos, ¿cuál fue la reacción? Fue diferente. Claro. Ay, ¿cuánto tiempo? Qué bueno. No sé qué. No, ¿cuánto tiempo? No, nos habíamos hablado del otro día y volvíamos a hablar. Pero no es lo mismo, tenemos el contacto y eso hace que se cree otro tipo de sentimiento, de emoción en nosotros y eso fortalece. Por eso es que hay que volver a esas reuniones familiares donde nadie tiene dispositivo, donde todos se echan en una canasta y se entregan a la hora de irse. Claro. Sí, eso estaría muy bueno para aplicarlo en esta Navidad, señora. Hay un tip para sus festividades. También en ese sentido de las redes y de los like, los views, vemos como nosotros, ya saliendo de lo que es el tema infantil, y bueno, también está todo relacionado, ¿verdad? Porque yo digo que nosotros no terminamos de formarnos nunca, aunque la ciencia diga que la formación termina o que el desarrollo cognitivo termina, no sé, me dirá usted. Okay. Pero yo entiendo que nosotros siempre estamos en constante evolución y crecimiento. Ese exceso de redes sociales es cierto, doctora, que influye y también puede devenir y traer como consecuencia trastornos psicológicos o de la personalidad. Mira, hay muchísima literatura referente a eso. Todavía nosotros no lo tenemos estimado en nuestros manuales diagnósticos en lo que tiene que ver con la salud mental, pero sí es bien conocido todas las alteraciones que se producen por el exceso de redes sociales. Número uno, porque sabemos que las pantallas tiran unos píxeles y de una u otra manera eso tiene un impacto a través de nuestra visión y obviamente en el cerebro, que todo está conectado. Entonces, comenzando por ahí, nuestros menores que están en exceso en la noche comienzan a tener alteración en el patrón del sueño, irritabilidad y muchísima sintomatología, que luego me lo llevan porque el niño se la pasa en la clase durmiendo, pero es que ha invertido su ciclo normal de sueño, el ciclo circadiano, y entonces ahora duerme en el día y en la noche se la pasa en un aparato, pues obviamente de su dispositivo. Evidentemente las lesiones oculares que pudiera tener, el desgaste en la piel, deshidratación, dejan de comer, se aíslan, muchísimas cosas pueden suceder. Pero ¿qué está pasando ahora? Se ha creado una cultura de redes. En esta cultura de redes, yo soy lo que los otros perciben de mí. Uh-huh. Y ese que tú percibes de mí tiene que ver con la cantidad de seguidores, con los views que tengo y con los likes. O sea, estas tres cosas se han vuelto definitorias en lo que es nuestra autoestima, que tiene que ver, consecuentemente, con nuestra salud mental. Tenemos muchos jóvenes y adultos que se deprimen. Todo esto va de la mano porque dentro de esa foto que me tomo para obtener like, si no tiene el filtro adecuado, si no tengo el make-up de moda, si no tengo la ropa que se está usando, si no tengo los collarcitos que se están usando ahora de la florecita, si no tengo ese, pues entonces yo no estoy no estoy en el círculo, no estoy en esas personas que yo quiero que me acepten, pero yo quiero que ellos me acepten porque yo quiero lo que ellos tienen. Quiero los mismos recursos económicos, quiero que todo el mundo me adule. En pocas palabras, yo he podido observar, y obviamente esto necesita estudios científicos con una buena metodología, pero sí hay mucha literatura que refiere que estamos en los tiempos de los narcisos. No estamos hablando per se del trastorno narcisista, pero sí en esos rasgos narcisos que se hacen evidente para yo entonces poder encajar. Cuando la realidad es que sabemos que todo rasgo narcisista pues es un doblaje
a mi falta de autoestima. Cuando hablo de falta de autoestima, sería bueno mejor decir disfunción en mi autoestima, porque no solo me veo mal delante de los otros, es que yo me siento mal por ello. Entonces, fíjate cómo las redes sociales han logrado tener ese gran impacto. ¿Qué es lo bueno y conocer de esto? Que ha sido un condicionamiento, poco a poco. No sé si tú has escuchado hablar del condicionamiento clásico de Pavlov, donde el perrito, a través de un estímulo, que era el sonido, le traían comida y él sabía que iba a comer. Y cuando sonaba la campanita, él babeaba. Okay. Exactamente funcionamos así. Inmediatamente colocas una foto, comienzas a sentir el estímulo y cada like te hace babear. Es exactamente lo mismo. Entonces hemos ido Tiene un efecto siendo real, doctora. Exacto, como con el tiempo nos hemos ido desensibilizando. Fíjate que hay algunas plataformas o personas muy populares de los medios que cuando la foto no tiene X cantidad de likes, porque cada quien tiene como su límite también, eso como que es parte de, Sí, lo de la borran y la quitan. Porque esa foto no funciona. No, el que no funciona es usted, Claro. no la foto. O yo tengo que tener, obviamente, mi red verificada. No estoy diciendo que esté mal el que la tenga, porque la he tenido en ocasiones. Pero si no está verificada, si no tengo más de, no sé, 30, 40 mil seguidores, yo no soy muy de eso. Me encantan las redes sociales, pero la uso a mi antojo cuando quiera y como quiera. Como debe ser. Pero, A su conveniencia. exactamente, para yo divertirme Claro. en un momento de ocio. Pero fíjate que cuando nosotros vemos para qué fueron creadas las TICs, no fueron creadas para lo que las usamos hoy. No. Entonces, ¿quién distorsiona todo al final? Fueron para las profesiones y ahora se volvieron una profesión. ¿Usted está oyendo, doctora, lo grande de esto? Entonces, fíjate, al final el problema es el ser humano. Es la interpretación que nosotros estamos dándole al tiempo de patriarcal a tener ahora una cultura momentánea, instantánea, de microondas. Así Eso es. no es sano. Eso no es sano. Recientemente hemos visto muchos influencers morir porque se quieren tirar una foto de X forma, se cae del edificio. Una que se la llevó, sacó medio cuerpo de un tren, se la llevó una mata, no sé, murió. Simple y llanamente por una foto en búsqueda de likes. En búsqueda de esa popularidad que tanto anhelamos hoy. Que no es ni siquiera popularidad, es búsqueda de aceptación. Porque fíjate que muchos de estos, incluso criminales, que son a veces muy famosos a través de las redes, y se ha descubierto que son los que tirotean en escuelas y hacen un sinnúmero de acciones psicopáticas, son personas completamente aisladas porque viven para eso. Y antisociales, exacto. Entonces, Final. ¿qué está sucediendo con nosotros? Que no somos capaces ni siquiera de mantener una relación de amistad de 1 o 2 meses. Eso habla mucho de cómo está la humanidad. Eso habla del deterioro. Y me voy a ir a algo que a lo mejor parece no estar relacionado, pero sí lo está. ¿Qué sucedió con la naturaleza mientras encerraron al ser humano en pandemia? Bueno, floreció, entiendo yo. Floreció. Los animales andaban libres en la calle sin miedo. Y hay estudios que hablan hasta de una pequeña recuperación en la capa de ozono. ¿Quién es el problema otra vez? El ser humano tiene que dejar de jugar a ser Dios. Tiene que entender su posición aquí en la tierra. Y nuestra posición no puede ser autodestruirnos o destruir a otros. Creo que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia al abuso en todos los sentidos, a querer más y más y más. Y porque llegamos a entender que somos seres ambiciosos y que la ambición es la que mueve, la ambición es la que nos lleva a nosotros construir una personalidad, a instruirnos en una profesión, a querer mantener y querer formar lazos fuertes entre familia, entre los amigos. O sea, esa ambición es necesaria, pero todo en su justa medida. El problema viene ya, y también el tener poder adquisitivo también es saludable, pero todo viene en decadencia cuando llegamos al punto del abuso. Entonces, doctora, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted pudiera darle a la audiencia
para evitar ser víctimas de esas o de incurrir en esas conductas disociativas que puedo entender que tendrían en los trastornos de la personalidad por el exceso de uso de las redes sociales. O sea, ¿cuál es la perspectiva que se debería tener cuando se utilizan las redes sociales? Mira, yo creo que las personas deberían de tener un horario para el uso de las redes sociales. Si usted está laborando, a usted le compete concentrarse en su trabajo. Una de las cosas que también se ha evidenciado es que hay un impacto cognitivo y en esa cognición o proceso del pensamiento se altera la concentración. Entonces, si yo estoy haciendo mi trabajo, imagínate yo chateando, evaluando a una persona como médico, me puedo equivocar, el error puede ser mayor. Entonces, yo creo que lo primero es que usted pueda colocarse límites. Los mismos aparatos electrónicos tienen un momento donde ya usted no puede ni abrirla. Usted lo hace de manera, pues, previa y dice, bueno, yo voy a ver tal red social tanto tiempo y lo va colocando en cada una de ellas y llega un momento que cada una se cierran. Incluso yo no recibo llamadas después de cierta hora en mi teléfono porque llegó el momento de yo priorizar. Entonces, tener usted mismo la capacidad de colocarse límites. Si ya tiene una conducta adictiva, entiéndase, porque hay personas hasta que están dormidas y hasta lo oyen el celular, o sea, se levantan porque no tienen un sueño reparador, un sueño profundo. Entonces, obviamente necesita buscar una ayuda profesional para que esa conducta que ha provocado esa disfunción en usted, pues comience a menguar a través de un tratamiento por psicología. A veces se necesita una ayudita con fármacos porque ya hay una alteración del patrón del sueño o porque ya me siento deprimido o porque estoy irritado. La ansiedad también. Porque me siento con una gran ansiedad. Entonces, todo eso sería bueno que usted lo verificara para que entonces pueda recibir la ayuda adecuada. Yo soy partidaria de que problema que usted no puede resolver por usted, busque una orientación. Es incierto que el que va al psicólogo está loco y que el que va al psiquiatra pues está peor. Eso no es real. El que lo hace es porque tiene conciencia de que quiere ser mejor, de que quiere tener una mejor calidad de vida y que evidentemente está evitando una consecuencia mayor. Claro, y reconocer que lamentablemente sí puede existir un diagnóstico de que usted depende de esa dopamina que le generan las redes sociales. Y quizás no solamente al aparato electrónico, quizás el problema es mucho más profundo y por eso nos debemos debemos tener la responsabilidad de cuando entendemos que nos está afectando fuera ya de lo que es nuestras relaciones interpersonales, cómo nosotros nos estamos percibiendo nosotros mismos, nuestra relación laboral. O sea, debemos ser lo suficientemente responsables de decir necesito una ayudita. Acordando de algo, probablemente tú lo conoces. Yo le tengo muchísimo cariño porque tuve muchos años trabajando con él, con Reyes Guzmán. Él es periodista. Y él me decía, Katy, te quiero comentar algo para que tú me digas si era yo que estaba mal. Me invitan a una cena porque queremos compartir. Bueno, cuando yo llego, me dice, está todo el mundo con su teléfono, no sé qué, y me dice, uno abre un vino para que nos lo tomemos. Me dice, mira, yo puse el cronómetro del celular, de su propio teléfono. Yo abrí el vino, yo serví el vino en una copa, yo me tomé la copa de vino y me fui. Y si tú puedes creer que pasó más de 1 hora en el cronómetro que yo puse cuando ellos se dieron cuenta que yo me había ido de la reunión. ¿Cómo va a ser, doctor? Entonces, su amigo lo llama y le dice que dónde él está, que si está en el baño. Y él le dice, yo estoy en mi casa. Yo le dejé la botella abierta y yo me llevé mi copa. ¿Cómo va a ser? Sí, porque todos estaban concentrados en su teléfono y se supone que fuimos a compartir, no a vernos la cara todo el mundo chateando. Entonces el amigo se puso bravo y él me preguntaba que si era él que estaba mal y yo le dije, imposible que seas tú. A ti te invitaron a compartir. Ahora si te invitan y te dicen todos nos vamos a ver la cara con los teléfonos, pues no hay problema. Pero esa no fue la invitación. Entonces fíjate cómo estamos nosotros deshumanizados y con una falta terrible de manera secundaria de empatía. Por eso ahora preferimos grabar los eventos malos y subirlos en vez de intervenir. Claro, no, y eso es algo que se puede ver todos los días, que nosotros incluso en nuestras interacciones, en nuestro compartir, así como usted decía, esa reunión y en los eventos sociales a los que vamos, nosotros preferimos, o sea, ya estamos viendo la vida a través de la pantalla, incluso estando presente en el momento, o sea, preferimos ir a un concierto y ver
el concierto desde la pantalla de nuestro teléfono y perdernos esa experiencia que es estar ahí en vivo. Exactamente, Viendo y disfrutarlo, bailarlo. Yo le decía, yo fui reciente a uno de los conciertos hace poco y un amigo me decía, pero grábalo, porque a ti que te está saludando. Y yo le decía, no, pero yo me lo estoy gozando. Le decía yo, no importa, yo le estoy gozando. Tú sí eres, ¿por qué tú no grabaste eso? ¿Por qué te saludó a ti? Digo, sí, pero no importa. Yo lo sé y eso es suficiente. El problema es cuando tú necesitas que otro apruebe lo que tú eres como individuo. Tú siempre tienes esa necesidad de esa búsqueda de aplauso, de miradas, de que tú estás bien, de reforzador. Wow, eso habla de que no vamos bien. Claro. Y es muy triste. Antes tú veías como alguien pues agredía a otro ser humano y alguien se paraba y hasta lo cogían, lo llevaban preso y una serie de cosas. Ya no, hoy en día se graba todo y si la policía llegó, pues casualidad que llegó la policía porque necesito grabar también. Entonces, vamos en decadencia. No digo que podamos hacer cambios, pero los cambios tienen que empezar en cada uno de nosotros, no señalando a los demás. Claro, eso es así. Nosotros debemos ser conscientes de nuestra realidad y de lo que vivimos en el momento y si lo que estamos haciendo, o sea, discernir si estoy haciendo lo mejor que puedo hacer en ese momento, si estoy construyendo o estoy destruyendo. Creo que esta ha sido una de las conversaciones más ricas que he tenido. Me place muchísimo haber podido contar con su presencia aquí en Verdaderamente y le voy a dar un minuto para que usted, si tiene alguna recomendación de cualquier índole que sea, para nuestra audiencia la haga. Bueno, yo creo que volver al inicio, y cuando hablo de volver al inicio es recordar que usted es un ser humano. El ser humano tiene muchas necesidades y dentro de esas necesidades las más importantes son las emocionales y esa formación de vínculo. Abrace a sus hijos, pero hágalo y tómese el tiempo de abrazar a sus hijos, de sentir el cuerpecito de algo que salió de usted, de papá, de mamá. Llévese de estos pequeñitos consejos que le voy a dar. Comiencen por comer juntos en una ocasión. Compartan la comida. O comience a importarle lo que a su hijo le gusta, lo que no le gusta. Abra esa pequeña puerta. Recuerde que el amor no solamente se va a dar en el hogar. Lo que usted hace de manera interna lo va a replicar fuera. Y yo espero que el año próximo sea aún mucho mejor para ustedes y para todos de manera general. Muchísimas gracias, doctora Katy. Esto fue todo, señores, por el episodio del día de hoy. Aquí en Verdaderamente por Faya Media. No se olviden de suscribirse al canal, dejar sus comentarios y activar las notificaciones para recibir todo el contenido novedoso que tenemos para ustedes. Será hasta la próxima. Gracias, doctora.